Y la Secretaría Nacional del Agua afina sus planes de contingencia ante la llegada del fenómeno del Niño al país. Según la entidad, miles de hectáreas de cultivo ya están protegidas ante posibles inundaciones. El panorama parece haber cambiado y favorecer a Ecuador. Según los últimos estudios científicos, el fenómeno del Niño será menos fuerte de lo que se pronosticaba meses atrás. Lo dijo este sábado el presidente Rafael Correa. Al principio se pronosticaba un Niño más fuerte que el 97-98, que fue bastante fuerte. Las nuevas perspectivas es que va a ser un Niño moderado o fuerte, pero menos fuerte que el 97-98, ¿no? Como ustedes ven, hay calentamiento. Va a haber fenómeno del Niño prácticamente seguro, de forma segura. Pero puede ser solo lluvias fuertes y no el vendaval que recibimos en 97-98. El primer mandatario agregó que los impactos comenzarían a sentirse primero en Galápagos, en el litoral probablemente a mediados de diciembre. Y aunque su fuerza pudo haber disminuido, su llegada sería inminente, de ahí que los planes de contingencia continúan en todo el país. En el caso de la Secretaría Nacional del Agua, están en marcha o a punto de inaugurarse los proyectos multipropósitos ofrecidos. La inversión supera los $1.000 millones. El sistema Chongón-San Vicente está operando en la provincia de Santa Elena. El control de inundaciones Bulubulu fue inaugurado el 21 de abril. El multipropósito Chone protegerá más de 10.700 hectáreas, beneficiando a 90.000 habitantes. El proyecto Naranjal incrementará la capacidad hidráulica del río Naranjal mediante 158 kilómetros de diques de protección. El proyecto Daubín regulará el agua del río Daule para que los agricultores puedan sembrar todo el año. Según Senagua, estos proyectos multipropósito beneficiarán con riego durante el verano a más de 190.000 hectáreas y 140.000 hectáreas de tierra estarán protegidas contra las inundaciones. En el caso de Guayas, el dragado del río del mismo nombre era un tema pendiente entre la prefectura y la Secretaría del Agua, más aún a puertas de un fenómeno del Niño. Senagua entregó ya a la prefectura la viabilidad técnica del dragado y este fin de semana se anunció que para mayo del próximo año se espera firmar el contrato para dragar 5 millones de metros cúbicos de sedimento del río Guayas. Joana Ramos, 24 horas. Damos la bienvenida a Carlos Bernal, secretario nacional del Agua. Carlos, buenos días. Y con todas estas inversiones y proyectos, ¿se tiene la satisfacción del 100% del trabajo realizado para prevenir los efectos que pudiera dejar el fenómeno del Niño? Muy buenos días, María Josefa, gracias. Y un saludo a todos los televidentes del Ecuador. Evidentemente, pues se ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que es un sector que ha evolucionado mucho como institución. Quisiera solamente aclarar y recordar, destacar sobre todo que Senagua desde su creación absorbió por fusión a muchos organismos de desarrollo territorial o regionales que tenían agendas propias de desarrollo. Entonces la Secretaría del Agua actualmente desarrolla proyectos justamente para control de inundaciones, como la época lo amerita. Estamos ya a punto de inaugurar importantísimos proyectos en la cuenca baja del Guayas. Como bien lo ha dicho el reportaje, inauguramos ya el proyecto Bulubulu, con lo cual vamos a mitigar inundaciones en aproximadamente 140.000 hectáreas adicionales a la que históricamente el Ecuador disponía. Esto es muy importante porque significa más del 60% de todo lo que se ha hecho en los últimos 40 años en la historia del Ecuador. Es decir, el término correcto, el término que nosotros estamos postulando para esto es mitigar inundaciones en las áreas de influencia, porque evidentemente para eso son estas infraestructuras. Hace algunas semanas estuvimos conversando con los representantes de algunos sectores que eventualmente están siendo los primeros en la lista de ser afectados en el fenómeno del Niño: agricultores, arroceros, ganaderos, camaroneros, etc. Todas estas personas tienen una cosa en común: reconocen el trabajo de grandes infraestructuras. Sin embargo, todos apuntan a que ha habido una muy poca coordinación entre Senagua y la prefectura de Guayas, de Los Ríos, de Manabí, porque están conscientes de estas grandes obras, pero sienten que en su actividad no van a ser protegidos. ¿Hay algún control de gestión en coordinación con la prefectura? Claro que sí, por supuesto. Existen medidas estructurales como los megaproyectos y también medidas no estructurales, que son justamente las mesas técnicas para coordinación. De la mano de la Secretaría de Gestión de Riesgos se coordina y la Secretaría del Agua lidera la Mesa Técnica de Trabajo 1,
en donde coordinamos y estamos trabajando estrechamente con las alcaldías y las prefecturas, en este caso las prefecturas que son más llamadas por tener la competencia recurrente de riego y drenaje, y obviamente se ha hecho mucho trabajo coordinado. En el caso, volviendo un poquito y aprovecho este espacio para indicarlo, en el caso de la Secretaría del Agua, lidera la Mesa Técnica 1, que es de acceso al agua. ¿Qué quiere decir este acceso al agua? Cuando pase un fenómeno, Dios no quiera que pase algo que deje sin dotación de agua potable a una comunidad, nosotros tenemos desarrollados y estudiados ya los planes de contingencia, porque es válido que la ciudadanía conozca que el fenómeno del Niño básicamente afecta a todas las poblaciones que se encuentran bajo la cota 1500 sobre el nivel del mar. Entonces son 54 municipios los que están en este ámbito, en este contexto, y se ha coordinado con cada uno de ellos. ¿Y cuáles son las medidas que tenemos para enfrentar este posible evento? Si algún sistema sufre algún daño, colapsa, algún sistema de dotación de agua potable, tenemos 9 plantas a nivel nacional portátiles, de manera que las podemos movilizar de manera ágil y la gente pueda disponer al menos del líquido vital mínimo para satisfacer sus necesidades. Me refiero específicamente, para seguir con el tema de la coordinación de prefecturas, porque alguien tiene que liderar el trabajo. Dicho de otra manera, no existe una buena obra, buena, excelente, si no tiene la gente acceso a ella. Sí. Recuerdo clarito que aquí alguien dijo, es que esta obra es maravillosa que ha hecho Senagua y el gobierno central. Pareciera un edificio de lujo de muchos pisos, pero no tenemos ascensor. Y para ponerle a la pregunta en concreto, la represa de Daule Peripa sigue sin mantenimiento. Están muy asustados. Ellos creen que a partir de ese abandono que tienen en ese punto van a tener consecuencias fuertes. Refiriéndome al tema de Daule Peripa, pues Daule Peripa forma parte de toda una infraestructura importantísima hidráulica del país que hace posible el aprovechamiento de agua a muchos cantones, entre esos la ciudad de Guayaquil. Pero sin lugar a dudas, Daule Peripa ha sido mantenida y es mantenida y operada por la autoridad eléctrica. Yo creo que han hecho un buen mantenimiento, pero la gente se refiere probablemente a otra cosa. La Secretaría del Agua lidera toda una comisión para analizar los criterios de desembalse de estas represas. A lo que la gente se ha referido, y esto lo hemos sacado de diversos foros que hemos hecho con productores pequeños, medianos y grandes. Los empresarios, por ejemplo, nos han dicho que necesitan saber cuándo vamos a desembalsar estas estructuras, y efectivamente pues lo estamos haciendo. Quería también aprovechar para comunicarles que estamos trabajando en esos planes de desembalse. ¿Qué significa esto? Liberar agua de los embalses para tener capacidad de retención al momento que vengan las lluvias. Esta estructura, esta represa sirva para contener toda esa gran avenida que se ve. Entonces sí estamos trabajando evidentemente, y las prefecturas se les han puesto en conocimiento todos los planes de contingencia para que puedan difundirlos también en territorio. Carrizal Chone se inaugura en noviembre después de 30 años. Múltiple Chone. Sí, el proyecto Múltiple Chone pues viene a beneficiar después de 30 años a este cantón que ha sufrido los embates de la naturaleza año a año. Según datos levantados por organismos nacionales e internacionales, año a año este cantón perdía aproximadamente entre 15 y 18 millones en un invierno no necesariamente el más fuerte, y hasta 55 y 60 millones en un episodio del Niño. Entonces, esto viene realmente a marcar un antes y un después, porque este proyecto regula las aguas del Río Grande, y este río es que efectivamente se desbordaba año a año. Y la gente está muy contenta porque ha palpado los beneficios de este proyecto, incluso 2 años atrás, antes de ser finalizado, porque la represa ya estaba regulando las aguas del río y, como su palabra lo dice, un multipropósito, a más de controlar o mitigar inundaciones, también permitirá con esa agua, es muy importante esta frase, esa agua que anteriormente se iba sin control por el río, ahora va a quedar retenida en la presa. Son más de 113 millones de metros cúbicos que podrán ser aprovechados en un futuro para riego y agua potable. No quiero pasar a otro tema sin insistir en este tema. El trabajo de Senagua, coordinación con otras organizaciones, con otras infraestructuras del Estado, ¿tiene autoridad para exigirle, para preguntarle a la prefectura de cualquier provincia del país por qué no hizo o qué está haciendo para complementar estas grandes obras? Sí, claro que sí. ¿Lo ha hecho? Lo hemos hecho, por supuesto que sí. ¿Y cuál es el resultado? Sí, los resultados ya tenemos respuestas en muchos de ellos, otros están todavía en contestación. Pero esto se tiene que ver como un ordenamiento institucional. Ese ordenamiento está liderado por la Secretaría de Riesgos, formamos parte y obviamente las prefecturas deben, como
partes o partícipes de estas comisiones, rendir cuentas, en este caso la Secretaría de Riesgos, quien lidera estos programas, ¿no? Ahora sí podemos cambiar el tema y ahora vamos a hablar del excesivo consumo de agua. Esta vez tendrá un cobro adicional para los municipios a partir del próximo año. Así lo dijo el presidente Rafael Correa en su última cadena. Escuchemos lo que dijo. A nosotros no nos interesa cobrar el agua cruda, ojalá no recaude un centavo, pero sí nos interesa evitar el desperdicio de agua, que es botar recursos de todos los ecuatorianos. Por eso estamos trabajando en una propuesta para calcular el consumo de agua por persona, y lo que se consume en exceso significaría desperdicio de agua, ¿no? Y eso tendrá que ser pagado al gobierno nacional, porque nosotros proveemos el agua cruda para muchos municipios, y así no tengamos esa dotación de agua cruda, somos los que tenemos que gastar ingentes cantidades reforestando. No es recaudatorio, ojalá no nos paguen un centavo, pero tampoco vamos a permitir que se desperdicie el agua en forma grosera, compañero. Mucha plata nos ha costado. Ecuador no tiene tarifa de agua cruda para consumo humano. En Ecuador el agua cruda es gratuita y la vamos a mantener gratuita, pero estableciendo, como dice la nueva ley del agua, una cantidad mínima vital. A ver si Carlos nos lo explica, porque por más que se diga va a ser gratis, pero te voy a cobrar, en cristiano eso se llama impuesto del agua. No, de ninguna manera. Bien, esta iniciativa tiene algunas bases muy importantes, María Josefa. Yo aquí vamos a entender, porque yo creo que en minuto y medio. Sí, todos tenemos una gran conciencia social y ambiental. Aquí hay dos grandes realidades. Primero, el agua es un derecho que garantiza el Estado, pero el hecho de que lo garantice no significa que no tenga un costo, porque como Estado se invierte en infraestructura, operación, mantenimiento, regulación, protección de fuentes hídricas. El artículo 59 de la ley de recursos hídricos vigente, dice: la cantidad vital de agua cruda destinada al procesamiento para el consumo humano es gratuita en garantía del derecho humano al agua. Cuando exceda la cantidad mínima vital establecida, se aplicará la tarifa correspondiente. Esto significa solo una cosa. Los prestadores de servicios, municipales o no, a nivel nacional, consumen o captan agua que es destinada al consumo humano, procesamiento para consumo humano. Lo que quiere decir esto es que el Estado o nadie tiene por qué, incluso los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos, no tienen por qué subvencionar otros usos. Esto quiere decir que primero tenemos que transparentar los subsidios. Se ha hecho un estudio a nivel nacional y se ha determinado que tiene un costo entre 2 y 6 centavos todo lo que hace el gobierno nacional, o el Estado en este caso, en obras de infraestructura, operación y mantenimiento y, como le digo, conservación y protección de fuentes. Lo que quiere decir es que todos los ciudadanos tenemos derecho, y el agua cruda para este uso no se lo cobra y no se lo cobrará, ¿no? Pero suena lo mismo, Carlos, disculpe. No. O sea, siempre hemos pagado una tarifa por el hecho de abrir la llave de nuestra casa y que caiga el agua. Sí. Es decir, no podemos decir que es gratis porque pagamos un servicio por, en este caso, Interagua, que se hace cargo de este tema. Ahora, el Correa dice: yo voy a cobrar por lo que se desperdicia. Entonces, la pregunta es: ¿quién fija el desperdicio? ¿Quién paga el desperdicio? ¿Por qué después de 9 años, nos olvidamos, cierto? No vamos a poder permitir desperdicios, no sé, por eso quiero que me lo explique mejor. Hay realidades muy crudas en el Ecuador, María Josefa. Hay ciudadanos, o hay poblaciones en donde los ciudadanos riegan con agua potable. Y es muy fácil detectar el desperdicio porque se mide el agua, el volumen consumido, el volumen captado, el volumen procesado, el volumen que se factura y el volumen que se comercializa. Son indicadores que nos van a permitir conocer realmente cuánto se está desperdiciando de agua, porque aquí lo que se trata de hacer es garantizar el derecho a la gente del agua. Es muy importante por otro factor. En Ecuador, si bien es cierto, la cobertura de agua potable es del 90%, no se llega a tratar más del 5% de todo lo que se alcanza a recoger. Entonces significa que entre más desperdiciamos, más contaminamos también. Y esto también hace que muchas ciudades vean vulnerado su derecho al agua por temas de contaminación. Esto es lo que se quiere decir, y creo que es algo que ha calado muy bien y muy profundo entre toda la gente que ha conocido esta iniciativa, la está apoyando muchísimo, porque sobre todo va por el lado de la eficiencia. Ya lo ha dicho el presidente, que no es recaudatorio en lo más mínimo, lo que se trata es de apelar por la eficiencia de los sistemas. De hecho, va a ser un buen negocio para los mismos municipios. Lo hemos dicho, si no tenemos que cobrar nada, no lo cobramos, pero la ley lo que hace, y es un mandato de ley,
es reconocer lo que es el consumo mínimo para uso humano, ¿cierto? Todo otro consumo tiene que pagar esa tarifa. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí se me acabó el tiempo. Gracias por esa explicación. Si usted lo tiene claro, eso así va de ahora en adelante.